En los Estados Unidos vamos a mirar un poquito qué sucede ahí con el tema de las tasas, ¿no? Que venían en descenso, decíamos, por parte de la Fed. Vamos a saludar a Ramiro Tosi. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Nuria, ¿cómo estás? Buena semana. Bien, muy bien, igualmente para vos. Semana corta para los mercados también. Hablábamos del descenso con el que vienen las tasas en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Cuál es la expectativa y cómo puede repercutir en lo que es el mercado local? Bueno, buena parte de esa pregunta que hiciste, el mercado, digamos, está tratando de contestarla ya hace tiempo y te diría, la semana pasada, el viernes a la mañana, ya sobre, digamos, el cierre de la semana, se conoció la medida de inflación preferida por la Fed, que no es como acá el índice de precios al consumidor, sino una medición que se llama gastos de consumo personal. Y Ujú. ese indicador, la verdad que dio una lectura muy favorable en el sentido de que en la medición de el último mes, por primera vez desde julio del 22, dio deflación. O sea, los Ujú. precios bajaron 0,1% y si lo mirás respecto a un año atrás, estuvo en el 2,6%. O sea que todavía está lejos del 2%, pero ya, digamos, se va acercando a digamos, el objetivo que tiene la Fed de estabilidad de precio, que es el 2%. Eso obviamente sigue alimentando un rally muy positivo que han tenido los mercados tanto accionarios como de deuda en Estados Unidos, y justamente eso lo que hizo es que, volviendo a tu pregunta inicial de las tasas de interés, que hoy tengas los rendimientos de los bonos del Tesoro americano te diría, los 2 años en adelante, tasas por debajo, bien por debajo del 4%. Cuando Ujú. acordate que tuvimos un mini episodio de crisis financiera en marzo de este año, cuando, producto de, ¿te acordás de estos problemas en los bancos regionales? Las tasas se habían disparado y llegaron en octubre hasta el 5%. O sea que Claro. hubo una baja muy significativa y ahora lo que se espera es que en la próxima reunión de la Fed, que es digamos, mediados de enero, se mantenga el nivel actual y ahora el mercado está diciendo, bueno, dado que viene tan bien este progreso en la inflación, ¿cuándo la Fed va a empezar a bajar la tasa? Bueno, si uno mira los mercados de futuros, eso ya el mercado está anticipando más o menos para abril o mayo, y la Fed todavía dice, bueno, todavía, digamos, es muy pronto para hablar de Sí. baja de tasas, pero está claro que, si querés, respecto a 3 o 4 meses atrás, tenemos un panorama internacional mucho más benigno también para países como el nuestro, ¿no? A ver, ¿cómo puede impactar esto, digo, en Argentina o qué tipo de paralelismo se puede plantear? Bueno, ni hablar. Vos hablabas de una inflación que viene retrocediendo frente a una inflación que todavía no encontró un freno en Argentina y que tenemos unos meses en los que todas las miradas hacen pensar que va a seguir creciendo. Pero digo, ¿cómo impacta esto en nuestro país, que también viene bajando sus tasas, además? Exacto. Bueno, yo te diría que en Argentina podemos tener dos impactos. Por un lado, lo que sería, digamos, si querés, la agenda más importante para el gobierno hoy, que es recuperar el balance del Banco Central y empezar a acumular reservas. Si vos mirás la contracara de esta baja de tasa de interés en Estados Unidos, es obviamente un debilitamiento del dólar a nivel mundial Mm. contra las principales monedas del mundo. Eso, en general, y lo estamos viendo, impacta positivamente en la mayoría de los precios de los commodities. O sea, eso quiere decir, para los productores, por ejemplo, agropecuarios argentinos, son buenas noticias porque de alguna manera anticipa que de cara a marzo, abril, cuando venga, por ejemplo, la cosecha del girasol y la soja principalmente, bueno, van a tener precios que seguramente estén al menos igual o bien por ahora de los niveles que estamos observando ahora. Y después, si crees, en la esfera más financiera, eso obviamente se traslada positivamente a los precios de los bonos de la deuda argentina, ¿no? Sí, Aun cuando estemos en niveles de riesgo país muy altos, digamos, una compresión de rendimientos muy grande, y sí. un rally que también se trasladó a los activos argentinos, principalmente a las acciones. Ujú. Después está esta, si querés, particularidad, como vos planteabas, ¿no? Que es una suerte de contraste medio extraño, donde por un lado todos te dicen, mirá, diciembre, enero y febrero van a ser meses de muy alta inflación, pero muy alta, de 25 o 2 dígitos, y tuviste esta semana una licitación de deuda del Tesoro
donde el Tesoro se financió muy barato, ¿no? Porque Sí. si vos mirás a cuánto colocó esta letra, la famosa letra del 18 de enero, estuvo al 104%, que es entre el 100% que fijó de nuevo nivel de tasa de pases a un día el Banco Central y el 110 que tienen que pagarle ahora los bancos a los depositantes. Entonces, de alguna manera, esta solución que encontró el gobierno de desarmar las LELIQs y transformar toda esa masa de pesos a colocaciones a un día, ha presionado a el resto de las tasas del sistema y por eso tenés también caída, por ejemplo, en las tasas de los rendimientos de los fondos money market, ¿no? Sí. Que es donde nosotros, por ejemplo, colocamos los pesos mientras pagamos algunas cuentas, etcétera. Sí, reaccionó rapidísimo, digo, el resto de, no sé, los fondos money market, las billeteras virtuales, rapidísimo respondieron de la misma forma, ¿no? Una vez que el central decide bajar las tasas, bajaron también el rendimiento de sus activos. Lo que te pregunto es, ¿esto puede generar algún tipo de cambio en lo que es la solidez del sistema financiero? Digo, ¿puede haber quien decida quitar sus pesos del sistema financiero justamente por esto, porque empieza a dejar de rendirle como le rendía? Y no me refiero al pequeño ahorrista, ¿no? Sino a aquellos que tienen de repente bonos en pesos o títulos en pesos. Bueno, ahí tenés como dos esferas, Nuria. Por un lado, en lo que es, si querés, solidez del sistema financiero, la verdad es que los bancos están muy líquidos, quiere decir que tienen fondos más que suficientes para atender eventualmente un retiro de depósitos que podría venir de, no solamente, como decías vos, pequeños inversores minoristas, sino inversores más grandes que en general, por restricciones normativas, tienen impedido el acceso al dólar, con lo cual sería difícil observar, digamos, que saquen esos pesos del sistema, que aún rindiendo poco, Está bien. ¿qué harían, digamos, después con toda esa Claro, masa de ok, pesos, porque ¿no? eso De era lo que alguna yo te manera. preguntaba, si pueden los que tienen pesos irse al dólar. No, digamos, porque pueden Bueno, sacar los pesos, pero no se pueden ir al dólar, con lo cual, salvo que los inviertan, no hacen negocio. exacto, por eso ahí tenés como dos niveles distintos, ¿no? Por un lado, las empresas que están más reguladas, que no pueden acceder al CCL o al MEP si quieren acceder al mercado único y libre de cambio, pero después tenés un conjunto de inversores medianos o pequeños que sí pueden, ¿no? Como incluso dijo el presidente, bueno, ahora cualquiera puede comprar dólares la cantidad que quiera en el mercado libre. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿esta baja en las tasas de interés puede llegar a presionar sobre la brecha financiera, que la estamos viendo en niveles que no veíamos desde inicios de 2020, ¿no? Y tenés una brecha del 15, 18% según el dólar que consideres. Bueno, algunos analistas estamos diciendo, esto hay que monitorearlo porque si se acelera la tasa de inflación y esos inversores deciden volcarse al dólar, bueno, eso puede llegar a presionar a la brecha. Por eso, fíjate que algo que vamos a estar observando esta semana es que el Banco Central mañana va a ser la primera emisión del famoso bono BOPREAL, que es el bono en dólares que le va a dar a los importadores que tenían deudas comerciales hasta el 13 de diciembre. La primera colocación va a ser de hasta 750 millones de dólares. Y entonces, ¿qué va a hacer ahí también el Banco Central? Bueno, va a sacar pesos de circulación de la economía, porque esos importadores van a tener que ir con los pesos que tengan en cuenta corriente o en la caja de ahorro, etcétera, a suscribir ese bono. Bien. Eso va a ayudar. Ramiro Tosi, economista, gracias por este contacto, como siempre.